rápidamente nos va a hacer la presentación de él. Buenos días, queridos hermanos. Yo quiero dar muchas gracias por la gran oportunidad que el Señor me dio de poder estar en el Chocó, y gracias también a la iglesia por haber sido partícipe de ella. Misiones se hacen con las manos de los que dan, con las rodillas de los que oran y con los pies de los que vamos. Amén. Bienvenidos al Chocó. Es una población de 100.000 habitantes. Tiene muchos recursos naturales allí. Afortunadamente, pues ellos poseen del río Atrato y el océano Pacífico. Aquí vemos la pesca, vemos la agricultura, pero desafortunadamente las Fuerzas Armadas usufructan de ello. Entonces a la población le quedan muy pocos recursos básicamente, y por eso se ve un panorama pues bastante desolador. El 69% de la población vive en extrema pobreza. Tenemos también que alberga el mayor número de desplazados a causa del conflicto armado que llegan allá a esta ciudad. De cada 10 niños, 7 viven en desnutrición. Siguiente. El acueducto. Ellos habían fabricado acueductos artesanales, pero básicamente el alarmante número de intoxicados por el agua iba en aumento. Así que ellos lo que hicieron fue crear estas represas de agua lluvia para poder ellos recolectarla, y con ello se bañan, con ello comen y con ello hacen aseo. Obviamente no se puede tomar de esa agua porque igualmente es bastante dañina, pero es el único recurso que tiene. Dábamos gloria a Dios que todos los días llovía, porque esa agua llegaba como a la mitad y volvía el Señor y llenaba esa represa. Eso es algo increíble. Bueno, estuvimos allí, mi hermana y yo, en el Chocó. Este era nuestro medio de transporte. Allí pues llevábamos todas las cosas. Estuvimos en 3 lugares. Estuvimos en un lugar que se llama Mis Esfuerzos, en otro lugar que se llama El Poblado y en otro lugar que se llama Invira. Estuvimos atendiendo desde muy temprano. La gente pues hacía fila para poder ser atendida. En el área de la salud estuvimos atendiendo 725 personas entre médicos y odontólogos. Solamente fuimos 2 odontólogos. El trabajo fue bastante extenuante, pero muy gratificante lo que pudimos dar para ellos. Trabajamos en el área de promoción y prevención, en el área de odontología. Esto fue el área de la belleza, corte, manicure para ellos. En el área de divulgación del Evangelio, CLC y Sociedades Bíblicas hicieron gran donación de Nuevos Testamentos, de libros para niños. Entonces fueron 1.080 personas las que pudieron ser evangelizadas. En el parque se trabajaban con los niños en la entrega de estos folletos, en la entrega de las cartillas, de las Biblias que se les daban. Se les predicaba acerca de Jesús y recibían a Jesús en su corazón. Se trabajó en el área de la comida, no solamente para los que estábamos allí trabajando, sino se repartieron más o menos alrededor de 2.000 alimentos por día para la población que estaba ahí alrededor también. El Señor multiplicaba de una manera increíble. 1.700 personas recibieron consejería en atención jurídica. Mi hermana estuvo allí en atención a desplazados, y otras personas estuvieron en consejería para personas, familias y niños. Pudimos orar por ellos. Gracias por sus donaciones, hermanos, por los medicamentos, gracias por la ropa, gracias por todo lo que ustedes en su corazón tuvieron para dar. 2.790 personas fueron atendidas y recibieron esas donaciones. Esta fue las iglesias conjuntas, no fue una sola iglesia, todos en unidad. En el Chocó, de todas las iglesias se unieron para poder ser parte de esta brigada de salud. Eso es todo. Dios les bendiga. Muchas gracias a todos. Bueno, también queremos pedir el favor al pastor Donald Ramuse. Hoy nos va a saludar el pastor Donald. Recuerda que lo tuvimos hace como 15 días. Sí, es un hombre de Dios que amamos muchísimo en esta congregación. Y de una vez le vamos a pedir al pastor Donald que bendiga la provisión de esta iglesia, que bendiga cada hogar, que bendiga lo que ellos con amor han sembrado en la iglesia, pastor. Muy buenos días.
Estoy en casa de nuevo. Ustedes saben que yo soy bogotano, puro rojo. Estuve en Cali. Mejor dicho, me sentí como el pastoso que decía, pues tengo mis medias de lana, tengo mis interiores de lana, tengo mis pantalones de lana, tengo mis sacos de lana, gorra de lana. Pues no sé por dónde se mete el calor. Semejante calor hacía allá. No sé por dónde se metía, pero ahí estaba. Y pues me levanté a las 4:30 hoy para estar aquí en este clima tan agradable. Y pues estando allá, pasamos rico allá con los hermanos. Estuve predicando en diferente iglesia cada noche. Si no predicaba bien, no me daba la comida. Pero generosamente pues, me dieron la comida cada noche en abundancia. Y se nota que pues, en estos años los pesos, las libras aumentan y no sé por cómo aparecen, ¿no? Pero ahí está. Hoy estamos de vuelta y yo quisiera tomar un momentito. Hay 2 personas, 3 o 4, que yo quisiera que conozcan. Hace muchos años, ahora yo no sé a quién presentar primero. Va a llegar, vamos con Jimeno. Ponte de pie. Jimeno era uno de nuestros líderes, hippie, pelo largo que llegaba hasta bien abajo, vivía en el segundo puente y tenía sus hippies marihuaneros por allí. Sí, en la otra vida. Pero él conoció al Señor solito, leyendo la palabra de Dios. Y ya algunos, bueno, no voy a decir nada más, pero él viene acompañado de la hija mayor, Catherine, también, y el novio de ella. Por favor, pónganse bien paradita. Bueno, somos familia desde muchos años y empezamos jóvenes todos, y yo vi crecer a Catherine. Dios les bendiga, pueden sentarse. Y otra que nos acompaña también se llama Rosa. Llegó a la casa cuando tenía 16 años de edad y desde entonces nosotros somos los padres de ella. Y los hijos y los nietos me dicen, abuelo, pues Rosa, bienvenida, gusto verla. Y estamos bendecidos porque hemos podido ver la mano de Dios en acción a través de los años, tocando vidas acá y allá. Y ¿quiénes son esa gente? Así era yo. Y mi esposa Chela. La verdad es que apenas nos conocimos y yo la estaba sacando por primera vez a comer una cena. Yo tenía $1 y con ese $1 compramos un caldo. No podía más. Y felices los dos. Yo tenía 19 años y ella tenía 18. Como han pasado los años, ahora en mayo vamos a celebrar 50 años de casados. Y el Señor ha sido muy fiel. De modo que estuve aquí hace 15 días, mucha bendición. Fui a Cali y también allá el Señor obró de una manera muy preciosa. Entonces, antes de mañana temprano, vuelva a mi querido en Carolina del Norte y llego por ahí a las 11 hora local de mañana en la noche. Gracias te damos, Señor, por estos amados, por esta congregación, todo lo que has venido a hacer a través de estos hermanos tan preciosos, Señor. Gracias te damos porque de aquí salen los hermanos al campo. Has podido alcanzar a muchos desde este lugar, Señor. Gracias te damos por la provisión que has puesto aquí en esta iglesia para bendecirte y hacer crecer tu reino en muchas partes. Te amamos, te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor me los bendiga. Bueno, vamos a la palabra. Pastor Carlos, vamos a pedir el favor que le podemos diezmos. Como están pendientes los cumpleañeros, al final, si Dios nos lo permite, vamos a hablar con los cumpleañeros. Hemos recibido Dieguito, Diego Arteaga, Julián,
y Lázaro, pero que no vino allí. Sí, pero entonces al final confiando en Dios, Carlitos. Amén. Iglesia, buenos días, ¿cómo estamos? Bien. Yo jalo un poquitico esto acá. Qué tremendo el testimonio de vida del pastor Donald, ¿cierto? A mí me alegra ver eso. Yo digo, Señor, qué bueno que yo pueda ver ejemplos como esos, ¿cierto? Y qué bueno que en la iglesia se levanten ejemplos como esos, porque uno dice, tienen referentes, ¿cierto? Y miren que una cosa muy tremenda que está sucediendo aquí en la iglesia. ¿Cuántos han escuchado la predica del pastor Roosevelt? ¿Sí? ¿La mayoría? El pastor Roosevelt ha predicado acerca de unidad, ¿cierto? Ha predicado acerca del cuerpo y ha tenido una revelación tremenda. Así que, antes de que me haga, estuvo predicando acerca de una iglesia que paralítica, ¿se acuerdan? Y el Señor ha venido trayendo palabras sobre la iglesia, porque mire, todos sabemos aquí que no se trata solamente de una palabra que usted va a escuchar el domingo, porque esto no es misa. Usted viene hoy a escuchar una palabra que Dios ha revelado a esta su casa. Eso a mí me pone los domingos, los sábados, me hace brincar el corazón de saber que Dios tiene una palabra para su casa, para su iglesia. Y miren que anoche la pastora Betty estuvo dando una tremenda palabra. Entonces, ella, al final, ella daba una palabra tremenda y yo quiero que retomemos ahí. Quiero decirles dos cosas. Primera, el Señor le está hablando a esta iglesia y le está hablando a usted en el día de hoy. Me ha hablado a mí tremendamente. Pero mire, Dios, a través de nuestros pastores, a través de nuestros líderes, ha venido llevando la iglesia en un rutero, en un camino, y uno dice sí. Y miren, una cosa tremenda que he visto es que todas y cada una de las revelaciones que Dios ha dado van abonando. ¿Qué significa abonar? Se va juntando. Y en la casa de oración el Señor ha dado revelación. Usted viene a los tiempos de los miércoles y hay una revelación que complementa lo de la casa. Usted viene a oración los días domingos en el equipo ministerial y Dios está dando palabra que toda se va juntando. Entonces, el tema que yo les quiero compartir hoy va a ser un tema que está, digamos, llevando esa misma línea. De aquí en adelante, usted no va a poder ver solamente que predique el pastor, la pastora Mary, el pastor Carlos. Mire, es el Espíritu Santo quien está hablando. ¿Usted lo cree? ¿Sí o no? Bueno, dígame si el Espíritu Santo no lo ve a usted en su camino de lo que mencionaba Robert, permanentemente, ¿cierto? Todos aquí, todos los que estamos aquí, hemos vivido experiencias con Dios. Todos. Sí, de una u otra forma. Pero tremendo lo que anoche decía nuestra pastora, y quiero retomar desde ahí. Nosotros hemos conocido a un Dios, y a ese Dios es el que adoramos. Es tremendo. Entonces, quiero invitarlos, vayamos a la palabra, por favor. Quiero invitarlos a la última parte donde la pastora Betty nos dejó ayer, para que por favor miremos el contexto. Ella nos habló del libro de Romanos. Quiero invitarlos a Romanos capítulo 1, por favor. Romanos 1, ella nos predicó todo el capítulo, pero quiero hacer énfasis en un versículo y unos subsiguientes para que tengamos como el contexto de lo que vamos a hablar hoy. Romanos 1, vamos al versículo 21, por favor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dentro de lo que la pastora estaba predicando, decía, miren, es una cosa muy tremenda cuando nosotros vemos que el pastor empieza a predicar acerca de la semilla. ¿Recuerdan que predicó la semilla? Y nos habló de los terrenos, ¿sí? Que la semilla se sembraba en el campo, en terreno fértil, bajo las, ¿cómo se llama esto? Las espinas, en el camino, ¿cierto? Y la pastora decía también que nosotros a veces creemos que conocemos a Dios, que nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón conocemos a Dios. Y a veces tenemos comportamientos y pensamientos equivocados acerca de Dios, pero nosotros estamos convencidos que es Dios, ¿sí? Un ejemplo de eso es cuando el pastor Roosevelt nos habla acerca de la ofensa, ¿recuerdan? Cuando uno ve ese tema, uno dice, uy, ¿cómo así que es Dios el que maneja la ofensa? Empieza uno a conocer a un Dios desde otro ángulo, ¿correcto? La pastora también nos decía eso anoche. Dios está haciendo cosas y uno a veces piensa, ¿será que es Dios? Ella nos mencionaba, por ejemplo, acerca de esa afección que a veces que la queja, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Ese vértigo que le daba a ella. Entonces uno dice, no, a veces piensa uno en su conocimiento equivocado de Dios que eso es el enemigo. ¿Cómo sabemos? Dios nos sorprende. Si Dios es quien ofende, Dios dice, yo traigo y hiero, pero yo mismo curo. Entonces, en ese contexto, tenemos que pensar algo. Miren, Dios está dando revelaciones, ¿cómo lo podríamos llamar? Colectivas. El pastor da una parte, la pastora da otra, llega la pastora Mary y da algo, ¿cierto? Y todas las cosas van teniendo como un orden. Y dentro de eso, miren que dentro de lo que la pastora predicaba acerca que muchos de nosotros hemos estado en esas lascivias, en esas concupiscencias, en todas estas cosas que menciona Romanos, tenemos que pensar también que en medio de lo que dice esta palabra, tenemos que ver ese tipo de personas o ese tipo de circunstancias donde a veces estamos nosotros, nos hace una tierra dura. ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que es una tierra dura? Claro, en mi plano natural. ¿Se han visto los desiertos? Donde esa tierra es dura. Y yo veía que a veces uno le da con una pica en esa tierra y es una tierra que no es fértil. Es una tierra que árida, estéril, reunida. Y voy a empezar a dar algunas referencias de algunos que Dios les ha dado revelación. Rodita nos decía, yo veía que hay terrenos que son fértiles y que esos terrenos fértiles son donde Dios mete su mano. ¿Por qué? Y nos comentaba que tal vez la abuela, que ella conoce el campo, decía, simplemente con ver un terreno, una persona que conoce el campo dice, ese terreno no es fértil. ¿Sí? Hay gente que conoce el campo, uno dice, ¿y cómo sabe usted? Se ve con pastico y todo dice, no, pues no es fértil. Por eso es que veíamos que Dios conoce qué terrenos no trabaja Él. Pero Dios sabe que hay terrenos donde Él sí coloca su mano. Dígame si Dios no ha metido la mano en su terreno. Dios ha metido mano en su corazón. Dios ha metido mano en su casa, en su familia. También, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que somos de la tierra. Porque si Dios mete la mano, uno dice, no, pero espere, pastor, pero es que usted no conoce lo que hay en mi corazón. Miren, Dios sí conoce nuestro corazón. Y Dios ha metido su mano en cada uno de nosotros, ¿verdad? Metió la mano en mí,
¿quién iba a creer en mí? Ustedes conocían mi pasado, yo les he contado algunos. Pero si Dios ha metido la mano en una tierra es porque sabe que esa tierra puede ser removida, puede ser cambiada. ¿Usted cree que usted es de la tierra? Bueno, vamos a ver si al final hay más o menos. Porque si Dios lo ha traído a usted hasta aquí, en el día de hoy, si Dios ha procesado toda su vida, usted tiene que empezar a entender que usted es una tierra fértil, una tierra donde Dios se toma el tiempo y empieza a meter su mano. Entonces, miren, esto simplemente para decirles que cuando usted en medio de cada circunstancia, yo en medio de mi dolor, de mis luchas, vengo aquí y adoro al Señor, lo adoro y levanto cántico y le digo: Señor, tú eres poderoso, Señor, tú has cambiado mi vida. Ese terreno está siendo labrado, ¿verdad? Dígame si Dios no ha colocado su mano sobre su vida, ¿cierto? Y usted dice: bueno, yo levanto inclusive mis manos, ahí voy, Señor. Es porque Dios está labrando esa tierra. Dios está colocando su mano sobre esa tierra. Y si está colocando Dios su mano sobre esa tierra, podemos decir que nosotros podemos venir aquí y adorar a Dios. Ese fue el mensaje que dejó la pastora. A pesar de enfermedades, de dolores, de quebrantos, yo vengo aquí y adoro a Dios. La pastora hubiera predicado de cualquier otra cosa, como estar firmes en la fe en tiempos de dolor y angustia, ¿sí o no? Pero ella sale con semejante perla que dice que a pesar de lo que yo estoy viviendo, vengo y adoro a un Dios que yo conozco. ¿No le parece tremendo eso? Por eso, mire, yo creo que la pastora va a dar esa palabra uno de estos días, pero yo le pido que allá en el computador está grabado. Pida esa grabación, porque eso es una revelación de Dios para esta iglesia, para usted. Para mí fue una revelación tremenda. Y cuando yo les quiero compartir esta palabra, yo empecé a entender algo que el Señor me mostró. Y quiero invitarlos al libro de Oseas. Por favor, al libro de Oseas. Vamos a ir de revelación en revelación. Oseas 10, versículo número 12, por favor. Y solamente estamos en la introducción. Oseas 12, capítulo 10, versículo 12. Bueno, si no lo encuentro ya, pero es importante que ustedes lean en su Biblia. Vean lo que dice: sembrad para vosotros en justicia, sembrad para vosotros en misericordia, haced para vosotros provecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Miren cómo el Señor avanza hablando. El pastor está hablando de los tipos de semilla. El pastor empieza a hablar acerca de conocer al Señor. Y en la casa de oración está dando el Señor esta palabra en Oseas. Y dice aquí: hacer para vosotros provecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Usted sabe qué es provecho? No se preocupe, yo tampoco sabía. Mire, provecho, ¿sabes qué es? Las personas que cultivan la tierra tienen un principio básico, y es el que cuando siembran van cosechando. Pero hay un tiempo donde la tierra se tiene que dejar descansar. Ese tiempo donde la tierra se deja descansar se llama barbecho. ¿Qué significa cuando la tierra se deja descansar? La tierra nuevamente empieza a tomar ¿qué? Los nutrientes, empieza a tener vida, porque se cansa. La tierra se cansa. Miren que la palabra dice que la misma tierra habla y siente cuando se derrama sangre sobre ella. Que la misma tierra reclama. Que todo lo que la tierra de la misma creación gime. Entonces, pensemos en que nosotros también hemos necesitado un barbecho, hemos necesitado un tiempo donde nosotros necesitamos descansar.
Deje que la tierra descanse para que dé fruto. Si usted come la tierra y permanentemente la está cultivando y no la deja descansar, la tierra no produce fruto. Da unos frutos pequeños, la tierra ya no es fuerte, empieza a sufrir erosión, ¿cierto? Y eso a veces sucede en nosotros. Entonces, hablando de las revelaciones, el Señor también ha mostrado que la tierra, muchos de nosotros, necesitamos un descanso. Pero, si usted es apercibido, no puede dejar que esa tierra permanentemente esté en descanso. ¿Por qué? Porque el Señor ha estado hablando de una iglesia paralítica, una iglesia estancada. El pastor mismo decía, ¿qué sucede? Que la iglesia no se dispara, como que no arranca. ¿Se acuerdan? Precisamente por eso, porque la iglesia ha estado en un barbecho en un tiempo. Dígame quién aquí le falta un discipulado. Dígame si no hay espacios donde Dios habla, donde Dios guía, hombres, mujeres, los mismos niños, las escuelas dominicales, la palabra. ¿Cuántos veces el mismo pastor Donald no estaba aquí que uno queda con una palabra y eso sale a uno masticarla? ¿Sí o no? Eso ha sido un tiempo de barbecho, un tiempo de preparación de la tierra. Pero es tiempo que Dios meta en su mano. Meta su mano. Cuando Dios mete la mano en la tierra, empieza a removerla. A removerla. Díganme si en el campo no utilizan tractores para remover la tierra. Para nada. Y de eso quiero hablarles hoy. Una herramienta que Dios utiliza para poder talar la tierra, esa tierra que ha estado quieta, esa tierra que no ha sido tan productiva en un tiempo, Dios va a meter la mano para ararla. Y esa herramienta se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Y yo quiero hablarles acerca de qué pasó con el verdadero arrepentimiento. ¿Qué pasó? Porque todos y cada uno de nosotros sabemos de arrepentimiento, ¿cierto? Pero la palabra nos habla que si yo permanentemente me estoy arrepintiendo de algo y voy a caer en lo mismo, es porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. ¿Sí o no? Un verdadero, pastor, pues yo me sentí tan mal que yo le dije a Dios, Dios, perdóname. Pero a los 2 días vuelvo y caigo. ¿Qué pasó con ese arrepentimiento? ¿Sí? Entonces, por favor, quiero que miremos si nosotros que somos esa tierra en reposo, pero lista a ser arada, va a traer el Señor a revolver la tierra, a levantar, a oxigenar la tierra con su mano, con el arrepentimiento, pero un arrepentimiento verdadero. ¿Sí? ¿Usted tiene ahí? Bueno, acuérdense que es revelación. Si usted tiene revelación, diga, pastor, mira, el Señor me mostró esto. ¿Listo? Pero vamos siguiendo la misma línea. Porque si el Señor está dando líneas, ¿para qué nos vamos a torcer? Vamos tomando por lo que el Señor nos está mostrando. Y por eso, miren, quiero invitarlos, quiero mostrarles algunos pasajes bíblicos que nos hablen de arrepentimiento. Y al final les voy a mostrar una cosita que el Señor nos ha revelado. ¿Listo? Quiero invitarlos a Hechos 16:30, por favor. Allá veo que hoy está todo rápido en la Biblia. Hechos 16:30. Esta porción de la palabra la conocemos todos, la hemos escuchado, la hemos leído mucho. ¿Y saben qué es lo peor del asunto? Que nosotros hemos tomado estas porciones de la palabra muy ligeramente, muy ligerito, muy, ok. Pero yo quiero que empecemos a profundizar. ¿Por qué? Porque el Señor va a levantar, ¿ok? Va a levantar. Y en esto miren lo que dice la palabra. Hechos 16, versículo número 30. Pero voy a ir leyendo para que estés por favor ahí alerta. Hechos 16:30. Y
acciones que debo hacer para ser salvo. ¿Se acuerdan el contexto de esta palabra? ¿Sí? Esta pasaje dice en el 30, ¿qué debo hacer para